Estoy encantada de recibir aquí en el estudio, como siempre, a mi queridísimo licenciado Jorge Gómez para hablarnos de un tema bien importante, porque siempre es complicado un divorcio, pero cuando hay hijos, más aún. Y hay un tratado que los protege, que es el Tratado de la Haya. ¿Lo dije bien? Bienvenido, Jorgito. Gracias, gracias. Platícanos, ¿en qué consta Pues mira, tratado? este tema básicamente es lo que ocurre cuando uno de los padres, divorciados o no divorciados, se llevan a uno de los niños, o a los niños, o a los menores de 16 años, a radicar fuera del país sin la autorización del otro padre. Ok. Eso no es un secuestro, ¿verdad? No es un secuestro. Es que como sustracción Es una del sustracción de menor. Pero cuando eres papá no te puede puedes convertirse en secuestrar. una retención de menor también. Okay. Y es un traslado ilegal de menor. Okay. O sea, son varias conductas. Y se da de manera común en realidad. México desafortunadamente no tiene los controles migratorios como lo tienen otros países, inclusive países latinoamericanos como Colombia, en donde cuando en un aeropuerto viaja la mamá o el papá con un menor solos, o sea, sin la otra parte, deben de llevar un permiso notarial en donde el otro padre está autorizando el viaje del menor por cierto tiempo o inclusive a radicar a otro país. Okay. En México ese control no existe. Un padre o una madre llegan con el pasaporte del niño o la niña, se lo pueden llevar sin mayor problema. El problema es cuando no regresan. El asunto es que ese tipo de asuntos no se llevan en realidad en los tribunales. Se hacen a través de una carta rogatoria que se tramita a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, yo como quejoso acudo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, señalo que mi cónyuge o excónyuge se ha llevado a mi menor hijo o hija a vivir a los Estados Unidos sin mi consentimiento. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace el trámite, envía la información vía consular a Washington, en los Estados Unidos, por poner el ejemplo de Estados Unidos, y es tarea de uno el saber o ubicar en qué estado de la Unión Americana, en este caso, estaría viviendo el menor. Texas, California, Oregon, Florida. Lo localizas, tienes que contratar, desafortunadamente, un abogado local, un litigante local, ya sea del estado de Texas, ya sea del estado de Florida, del estado de California. O de Europa, donde se hayan llevado. O en España, o en Francia, o a donde se lo hayan llevado, para que allá lleve tu caso. Si bien es una situación judicial, porque se le va a dar esta información al juez local, el juez local no va a intervenir en lo que se refiere a cuestiones de custodia o guarda, claro. no se va a expresar en cuestiones de patria potestad o alimentos. No, en realidad lo que el juez va a ver es si la solicitud de restitución del menor al país de origen, en este caso a México, es viable o no es viable. Ahora, eso sería como muy de mala fe, pero quizás de pronto un niño que está en México, por decirte algo, y su papá es de España o estadounidense, y lleva este niño, no sé, 2, 3 años en México y el papá se lo quiere llevar a Estados Unidos. ¿Qué sucede ahí? Porque me imagino que se empiezan a hacer juicios, uno en Estados Unidos con el papá, que es estadounidense, uno en México con la mamá, que es mexicana, el niño está en México, es mexicano, pero también es estadounidense. ¿Ahí qué sucede? Las restituciones de los menores se realizan, por lo general, en el país donde el niño tiene su habitación habitual. Es decir, si nació en México y vivió 7 años en México y tiene 4 meses que se lo llevan sin permiso a España o a Estados Unidos o a Argentina o donde sea, la residencia habitual del menor sigue siendo la Ciudad de México. ¿Y eso dice el Tratado de la Eso Haya? dice el tratado, que el niño tendrá que ser restituido a su ciudad de habitual vivienda. Es decir, si es la Ciudad de México, si es Buenos Aires, si es Nueva York, no importa dónde sea. En este caso, estamos viendo los casos que el niño es sustraído de México, no importa que sea de Durango o que sea de Chiapas o de Oaxaca, el niño tendrá que ser restituido a su lugar de origen, no donde haya nacido, sino donde ha vivido habitualmente. ¿Qué es habitualmente? ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿un año? ¿Más de un año? Más de un año, okay. Más de un año, porque, o los últimos años de su vida. Por ejemplo, esto aplica para menores de 16 años. Si el niño nació en la Ciudad de México, luego se fue a vivir a Monterrey, y en Monterrey vivió los últimos 4 años de su vida, pues su ciudad habitual será Monterrey. Y tendrá que ser restituido siempre y cuando alguno de los padres resida en Monterrey, claro, evidentemente. Por supuesto. Si el papá ya vive en España y la mamá ya se fue a Estados Unidos, pues ya será una contienda
diferente, porque ya México no está interviniendo. Ahora, ¿y si lleva estos 4 años en Monterrey y el papá es español y se lo quiere llevar a España y tienen estos 2 juicios, qué sucede? Ahí tendrán que haber un acuerdo entre las partes. En derecho familiar siempre vamos a escuchar que toda la ley gira alrededor de la protección del menor. Todo gira alrededor de qué es mejor para el menor. Entonces, en este caso, tendrá que ser valorado por la autoridad. ¿Qué es lo mejor para el menor? Estar con la mamá o estar con el papá, aunque sean de diferentes nacionalidades. Y bueno, se le concederá a uno la guardia y custodia de ese menor y un régimen de visitas y convivencias para el otro. Claro. A ver, ahora dime una cosa, Jorge. Si se llevan estos 2 juicios y en el extranjero dicen la custodia la tiene el papá y aquí en México dicen no, la tiene la mamá. Tendrán que resolverlo en una corte internacional, Okay. apegados a la Convención de la Haya. Y siempre buscando el interés superior del menor, que es, el interés superior del menor no es nada más que los derechos de un menor están por encima de los derechos de cualquier adulto. O sea, ¿dónde es mejor que esté el niño? Que esté con la mamá, aunque sea en Estados Unidos, o que esté con el papá, aunque esté en España. ¿Y cuál es la facilidad de convivencias con la parte que no va a tener al menor en guardia y custodia? Esa es la gran problemática. Que el derecho de convivir con sus padres es del menor. Claro. El menor tiene derecho a convivir con su padre y con su madre. Al ser extraído de donde habitualmente vive, se le está coartando ese derecho. Claro. Se le está diciendo, tú ya no vas a poder convivir con tu papá porque tu papá se queda en México y nosotros nos vamos a vivir a Estados Unidos. No nos interesa si tu papá está de acuerdo o no está de acuerdo. Nosotros nos vamos. Ahí el derecho humano que se le está violentando es al menor de convivir con su padre. Y eso sí es internacional, no importa Internacional. que la ley mexicana o la ley Bueno, estadounidense evidentemente es para los países que pertenecen a la Convención de la Haya, que son algo así como 120 países. Y México es uno de ellos. México es uno de ellos. Y me pero, imagino por que se pone ejemplo, peor cuando estamos hablando de África o Asia, ¿no? Que Claro, son todavía... pero para esos casos existe, por ejemplo, para América tenemos una convención interamericana, en donde los países que no son miembros de la Haya, como puede ser Bolivia, pues si no puedes hacerlo a través de la Convención de la Haya, lo podrás hacer a través de un tratado interamericano de restitución internacional de menores. Entonces, todos los países siempre caerán en algún supuesto para tratar de llamarles y decirles, oye, este menor no debe estar en este país y no debe estar en este. Bueno, pues sí es un tema bien complicado, pero como dices tú, hay que buscar siempre el bienestar de los hijos, que es lo más importante. Te agradezco muchísimo, Muchas gracias, querido Jorge. ¿Tu Twitter? Bueno, mi Twitter está cambiando, pero en la página del despacho me localizan www.jaureguidelvalle.com. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Jorgito, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más información. No se vayan.